El viaje aragonés a los Goya es este año el de unas niñas de 14 años embarazadas que comparten una vida para la que no están preparadas en la maternal. Es también el de ese referente, poeta y político que vivió dos grandes historias de amor y que cantaba la libertad en La Bordeta, un hombre sin más. Es el de un anhelo, el de la muerte, para 4 personas que acaban descubriendo que acabar con su vida no es tan sencillo en Edén. Y también el periplo de 2 limpiadoras y un parlamento que tienen que decidir en Parresia. 4 producciones con sello aragonés que inician un apasionante viaje y que aspiran a hacerse con una estatuilla. Aunque antes habrá que esperar a las nominaciones oficiales del 1 de diciembre. Ellos ya están preparados. Esperemos que no culmine con esta lista corta, que lleguemos a la nominación final, pero llevar a La Bordeta a los Goya pues sería la ilusión de nuestra, de mi familia, de mi madre, de mis hermanas, y sería absolutamente increíble. Bueno, supongo que tiene las mismas opciones que todas las películas que se han hecho este año. Se han hecho películas buenísimas y espero que tengan posibilidades, claro, porque creo que hay unas interpretaciones muy buenas en la película y el trabajo, el equipo técnico y artístico ha dado lo mejor, o sea que espero que sí. Es un año, he visto todos los cortometrajes y es un año muy complejo. Hay, como siempre, en el cine español hay un nivel de cortometrajes altísimo, entonces es muy difícil estar en las nominaciones. Ojalá, ¿no? Nos encantaría vernos nominados, pero como te digo, el regalo es estar en esta candidatura. Bueno, pues conscientes de que es un año muy competitivo, que es un año pues, particularmente competitivo en el cine español, con mucha ilusión también porque la película sentimos que ha llegado muy bien, que está generando mucho cariño, pero con los pies en la tierra y bueno, y suceda lo que suceda, pues estaremos contentos. Con los pies en la tierra y mucha ilusión, el viaje ya ha comenzado y quién sabe si acabará con una estatuilla para Aragón el próximo 11 de febrero en la gala de los premios de cine más importante de España.